tardes. Vamos a estudiar ahora el tema de cuadriláteros. Bueno, el cuadrilátero es una de las figuras que se presenta bastante en la naturaleza, en las formas rectangulares, por ejemplo, de las pizarras, ¿no? De las paredes, los cuadernos. Muy bien, ¿no? Bueno, ese es un tipo de cuadrilátero, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estudiar los cuadriláteros ahora en general. Así como en polígonos, hay también polígonos convexos y no convexos. También los cuadriláteros, ¿no? Se van a clasificar como cuadriláteros convexos y cuadriláteros no convexos. El cuadrilátero es un polígono de 4 lados, como se puede observar. Tenemos acá un cuadrilátero denominado convexo. Se puede observar que las medidas de sus ángulos, digamos que sean tanto como alfa, beta, teta y phi. Bueno, estos ángulos son medidas menores que 180. Ahora, en el cuadrilátero no convexo también van a observar ciertas medidas, digamos que este es igual a un x, esto que es igual a y, el que es igual a z, y el ángulo en R, el interno, viene a ser este, ¿no? Que es igual a un W, ¿no? Se observa que el ángulo en W supera la medida de 180, ¿no? Muy bien, esa es la característica del cuadrilátero no convexo. Bueno, su notación, como en todo polígono, es nombrar los vértices en forma consecutiva. Sería el cuadrilátero ABCD, aquí sería el cuadrilátero, por ejemplo, puede ser así, PQRS, en forma consecutiva, y es no convexo en el vértice R. Muy bien, ¿no? Ahora, en cuanto a la cantidad de diagonales, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula? Aunque acá no es necesario, la fórmula es n por n menos 3 sobre 2, sería 4 por 4 menos 3 sobre 2, que sería 2. Pero le decía que no es necesario porque es fácil observar cuáles son sus diagonales. Sería la línea BD de aquí, ¿no? Y la línea AC, ¿no? Son las respectivas diagonales. Todo cuadrilátero tiene dos diagonales, ¿no? AC y BD. Y por ejemplo acá para el otro cuadrilátero sería la línea PR. Y como se ha indicado, una de las diagonales del no convexo está por lo menos en la parte externa. ¿Listo? Sería en este caso la diagonal PR y la diagonal PS. Como propiedad también, que es bastante frecuente, PR y QS, ¿no? Como propiedad de todo cuadrilátero, sobre la suma de los ángulos internos, ponemos aquí, la suma de alfa, beta, teta y phi va a ser igual a 360 grados. No hace falta la fórmula, ¿no? Basta que observen dos triángulos con respecto a la diagonal, ¿no? Muy bien, ¿no? Para este cuadrilátero que es no convexo también tenemos lo siguiente, ¿no? La suma de sus ángulos en la parte interna sería el X, Y, Z y el W, que es todo esto. También van a sumar 360 grados. Muy bien, por indicar algunas propiedades fundamentales de todo cuadrilátero. Muy bien, ahora veamos lo que es la clasificación de los cuadriláteros convexos. Muy bien, ¿no? La clasificación se va a dar en base a la propiedad del paralelismo de los lados, ¿no? Si los lados son paralelos o no lo son. Por ejemplo, acá tenemos el paralelogramo, va a ser aquel cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro gráfico serían las líneas paralelas, vamos a anotarlas por aquí. Serían las líneas paralelas AB es paralelo con DC y el lado AD es paralelo con BC. Entonces esa figura viene a ser un paralelogramo. Vamos a ver las propiedades que se pueden deducir en base a lo que se ha indicado. Por ejemplo, respecto a sus medidas de los ángulos internos, ustedes recuerdan la propiedad de las paralelas. Alfa y beta vienen a ser lo que se llaman ángulos conjugados internos. ¿Qué propiedad se cumple? Que alfa más beta es 180. Como esta línea y él son paralelas, beta con este ángulo suman también 180. O sea que él vendría a ser alfa. Muy bien, alfa con este ángulo aquí también suman 180. Eso quiere decir que este ángulo vendría a ser de medida beta. Por lo tanto, ¿qué estamos observando en todo paralelogramo? Que los ángulos opuestos van a ser iguales. ¿Listo? Entonces acá indicamos así. Los ángulos opuestos, ponemos aquí, los ángulos opuestos tienen igual medida. De repente, de forma práctica, decimos que los ángulos opuestos son iguales. Y los ángulos consecutivos, por supuesto, van a sumar 180 grados. La segunda propiedad es producto ya de la llamada congruencia. Por ejemplo, basta que tracen la diagonal BD. ¿Listo? Tenemos la diagonal BD.
Y vamos a observar que este triángulo con este otro van a ser congruentes, ¿sí o no? Entonces, producto de la congruencia es que, bueno, para verificar en todo caso la congruencia, basta que aquí le pongan un W, y también es W, acá le ponen delta, él también es delta, ¿no? Por las paralelas, ¿listo? Entonces, los triángulos son congruentes. Allá, el opuesto a W le llamamos, por ejemplo, A. El opuesto a W, él también tiene que ser A. El opuesto a delta, que sea, digamos, un B. El opuesto a delta, él también es igual a B. Entonces, ¿qué estamos observando? Que los lados opuestos también van a ser iguales, ¿no? De forma práctica hacemos iguales. Vamos a poner acá, los lados opuestos tienen igual longitud. Como se den cuenta, la base es justamente el tema de triángulos, ¿no? El tema anterior. Muy bien, entonces vamos a borrar esta partecita. Esto solamente sirvió para verificar que los lados opuestos sean respectivamente iguales. La última propiedad es respecto a las diagonales. Si trazamos las dos diagonales, ¿listo? Bueno, las diagonales vamos a observar que se están cortando, digamos, en el punto tal como M. Bueno, y ustedes pueden verificar que los triángulos opuestos van a ser efectivamente congruentes. Bien, con eso vamos a demostrar que las diagonales se van a cortar ambas en su respectivo punto medio, ¿no? ¿Listo? Entonces, quedan tres propiedades fundamentales de todo paralelogramo. Es que las diagonales, vamos a decir así, las diagonales se bisecan. Bisecar es que se corten en su punto medio. Muy bien. Tres propiedades fundamentales, no se olvide, ángulos opuestos iguales, lados opuestos iguales, y las diagonales se cortan en su punto medio. Muy bien, ¿no? Entonces todo paralelogramo cumple esas propiedades, ¿no? Ahora veamos lo que es la clasificación de los paralelogramos, ¿no? Tipos de paralelogramos, ¿no? Uno de ellos, que se mencionó al comienzo, es la forma rectangular, ¿no? A ver, un romboide viene a ser el caso general de un paralelogramo, ¿no? O sea, cuando le digan en los ejercicios, se tiene un paralelogramo, ustedes van a graficar esta figura, ¿no? ¿Listo? Ángulos opuestos iguales, como se ha mencionado. Por aquí también este ángulo es beta y él también es beta. Es algo general, ¿no? A uno lo definen así, que es el paralelogramo propiamente dicho, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces las demás figuras sí son ya especiales, ¿no? Por ejemplo, tendríamos por aquí el llamado rectángulo, que viene a ser un rectángulo, es también un paralelogramo que tiene todos sus ángulos iguales a 90 grados. O sea que es un polígono también equiángulo. A ver, al rectángulo también se le denomina cuadrilongo, ¿no? Un nombre un poco extraño, ¿no? Esto lo van a encontrar también en diversas prácticas. Así le dicen, se tiene un cuadrilongo, simplemente es un rectángulo. Muy bien, ¿no? ¿A qué propiedades me van a interesar? Con respecto a las diagonales, ¿no? La diagonal AC y la diagonal BD. Que hemos dicho hace un momento, que las diagonales se cortan en su respectivo punto medio. Y acá notamos la propiedad de la mediana, ¿no? Mediana relativa a la hipotenusa. Allá, o sea que esto mide A y él también es igual a A. Entonces estamos observando que en todo rectángulo las diagonales van a ser iguales, ¿no? Diagonales o de igual longitud, de repente, que sería más claro. ¿Qué más están observando? Que al trazar las diagonales, los triangulitos que se encuentran por aquí, los triángulos opuestos, ¿no? Con las diagonales y los lados, van a ser, además de ser congruentes, van a ser isósceles, ¿no? O sea, si este ángulo es alfa, él también es alfa, él también es alfa y él también debe ser alfa. ¿Listo? Es un triángulo isósceles e isósceles, lo mismo que ellos dos, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, propiedad más resaltante, las diagonales van a ser iguales. Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar el rombo. El rombo va a ser aquel paralelogramo que tiene todos sus lados de igual longitud. Vale decir que es un polígono equilátero. A rombo también se le denomina losange, ¿no? Nombres, digamos, ¿no? Nombres alternos, ¿no? Para mencionar justamente aquel cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Losange viene de diamante, ¿no? Todas las caras, ¿no? Que tienen sus lados iguales. A ver, ¿qué de particular tiene el rombo? A ver, el rombo, van a observar ustedes que cumple la siguiente propiedad. Al trazar la diagonal, van a observar dos triángulos congruentes. ¿Listo? Entonces, quiere decir que estos ángulos de aquí van a ser iguales.
entonces estaríamos notando que la diagonal es bisectriz de los ángulos internos, ¿no? Lo mismo pasa para la otra diagonal, ¿listo? También es bisectriz, y es fácil notar entonces que alfa y beta van a sumar 90 grados, ¿no? Entonces, propiedad de rombo es que las diagonales van a ser perpendiculares, AC perpendicular a BD. Muy bien, las diagonales acá no se puede indicar que son iguales, simplemente que se cortan en su punto medio en forma perpendicular. Finalmente, el cuadrado se dice que es el polígono regular de 4 lados, o sea que es rombo, atención, y también es rectángulo. Bueno, entonces notamos que las diagonales también van a ser iguales, e iguales en este caso ¿a cuánto? Entonces en la diagonal, como él vale A, allá, o sea que BD viene a ser igual a por la raíz cuadrada de 2. BD, que es igual a AC, sería A por la raíz de 2. ¿Listo? Si trazamos las diagonales, van a observar una propiedad bien interesante. Por lo anterior se sabe que el ángulo es 90 y aquí estos ángulos van a ser iguales, si uno que es a 45 grados cada uno. Entonces, ese punto de corte de las diagonales se va a denominar centro. Recuerden, el centro del polígono regular, aquí se nota fácilmente, se nota también su ángulo central, ¿listo? Entonces, el punto O viene a ser el centro. Cuando tienen de repente la ubicación del centro en algún ejercicio, una forma de aprovechar el centro es trazar la perpendicular hacia un lado. Trazan la perpendicular y que van a observar que estos tres segmentos van a ser iguales, en este caso a la mitad del lado. Ahora estudiemos al trapecio. El trapecio va a ser aquel cuadrilátero que tiene solamente un par de lados opuestos paralelos, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico que he planteado por aquí, si él es un trapecio, va a tener un par de lados opuestos denominados, bueno, lados paralelos, a los cuales vamos a nombrar como bases. Muy bien, ¿no? Entonces aquí indicamos así, los lados paralelos se van a llamar bases. La de mayor longitud, por supuesto, va a ser la base mayor y el otro viene a ser la base menor. Bueno, los lados que no son paralelos, por ejemplo en el gráfico AB con CD, ¿no? Los prolongamos, se van a cortar. Justamente a esos lados se le va a denominar lados laterales. ¿Listo? Lados laterales, ¿no? Hacemos analogía con lo que es el fútbol, ¿no? El término lateral están a los costados, ¿no? Sería en este caso AB y CD. Muy bien, ¿no? Otro elemento más que nos va a interesar es el de la altura, ¿no? La altura va a ser un segmento que es perpendicular a las dos bases, ¿no? Usualmente en los problemas se recomienda trazarlo desde algún vértice, ¿no? Puede ser a partir de B o a partir de C, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Se va a formar por aquí un triángulo que es triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esa línea que le voy a poner como CS viene a ser la altura, ¿no? La altura sería en este caso CS. Muy bien, ¿no? Otro elemento importante es a lo que se va a denominar base media o también se denomina mediana, ¿no? A ver, base media o mediana va a ser aquel segmento que une los puntos medios de los lados laterales en el trapecio. ¿Listo? Bien, entonces acá tendríamos que el segmento MN, digamos, si es que son puntos medios, vamos a nombrarlo así, que viene a ser la base media o también llamada mediana. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los elementos del trapecio. Muy bien, ¿no? A ver, a manera de observación, ¿no? A manera de observación, cuando se tenga un trapecio, ¿de acuerdo? Cuando se tenga un trapecio, una forma de aprovechar sus propiedades es trazar desde alguno de los vértices una paralela a uno de los lados, ¿no? Por ejemplo, a partir de B puede ser una paralela a CD, puede ser así, o a partir de C, digamos la paralela a AB, de esta forma, paralela a AD. Ahora, ¿por qué conviene trazar esa línea? ¿No? Si esto es paralela, que vamos a notar, se va a formar un paralelogramo, ¿no? Ya mencionamos sus propiedades, y por acá un triangulito, ¿no? Entonces vamos a observar aquí que ABCM es un paralelogramo, ¿no? Es un paralelogramo, ¿listo? Y MCD, por supuesto, es un triángulo, ¿no? Donde de repente es más sencillo trabajar, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora veamos lo que vienen a ser los tipos de trapecios. A ver, vamos a distinguir dos tipos de trapecio y lo vamos a clasificar
en función a lo que se llaman sus lados laterales. A ver, si un trapecio, que tenemos aquí, trapecio ABCD, tiene sus lados laterales de diferente longitud, entonces a ese le va a llamar trapecio escaleno, ¿no? Entonces, aquí indicamos así, sea por ejemplo AD paralelo a ABC. Entonces lo que se va a cumplir es un trapecio escaleno siempre y cuando A sea diferente de B. Bueno, como A es diferente de B, si hacemos algo parecido a lo que se mencionó al anterior, tenemos acá la paralela. Si este ángulo, por ejemplo, mide alfa, ángulo de base se dice, si acá la paralela, allá él también debe ser alfa, este ángulo es, digamos, beta, él vale A. En este triángulo, si A es diferente de B, entonces beta es diferente de alfa. Entonces acá también tendríamos que alfa es diferente de beta. Quiere decir que los ángulos que hacen esos lados laterales con la base van a ser también diferentes. Un caso particular del trapecio escaleno es el denominado trapecio rectángulo. ¿Listo? Trapecio rectángulo, más o menos es como parte de un rectángulo. Eso sería el trapecio rectángulo ABCD, pero también es un trapecio, note que es un trapecio escaleno. Cuando tengan un trapecio rectángulo, tienen que mencionarle en qué vértices están los ángulos rectos, ¿no? En este caso sería trapecio rectángulo ABCD, recto en A y recto en B. Muy bien, ¿no? Ahora veamos el trapecio denominado isósceles. Un trapecio va a ser isósceles cuando sus lados laterales van a ser de igual longitud. ¿Listo? El trapecio en este caso ABCD, ¿no? Sea por ejemplo AD paralelo a ABC. Muy bien, ¿no? Con la condición que AD por supuesto sea diferente de BC. Entonces vamos a demostrar lo siguiente, ¿no? Si este ángulo le llaman alfa y trazan la paralela, por lo que se indicó hace un momento, se formaría acá un paralelogramo, o sea que este lado vale A y este ángulo es alfa, por lo tanto acá sería un triangulito que es isósceles. Entonces este ángulo debe ser alfa. Muy bien, quiere decir que en todo trapecio isósceles, borrando esa línea, vamos a distinguir que los lados laterales van a ser ángulos de igual medida con la base. ¿Qué más se va a observar? Como alfa con este ángulo suman 180, alfa más beta 180, allá él también tiene que ser beta. Muy bien, ¿no? Entonces esa figura viene a ser, como se ha indicado, un trapecio isósceles. Entonces, tenemos ya dos formas de reconocer al trapecio isósceles. Uno puede ser a partir de los lados laterales, o si no a partir de los ángulos de base. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a indicar por aquí que se tenga, ¿no?, para mencionar otra propiedad interesante del trapecio isósceles, es que si tienen un trapecio isósceles, vamos a indicar ya que estos son iguales. Acá le ponemos B. Entonces van a observar elementos de la congruencia, ¿no? A, alfa y B, A, alfa y B. O sea que el triángulo BAD, si trazamos BD, va a ser congruente con el triángulo CDA si trazamos CA. Entonces esas líneas no son otras que las diagonales. ¿Y qué propiedad van a cumplir? Entonces acá ponemos de esta forma. Se cumple por la congruencia que el lado AC es igual a BD. Todo trapecio isósceles tiene diagonales iguales, ¿no? Por la congruencia, vamos a ver su propiedad, que si este ángulo, por ejemplo, le ponemos teta, ¿listo? El ángulo que hace la diagonal con la base va a ser igual, acá lo mismo, ¿no? Por la misma congruencia, ¿no? Teta, ¿no? Lo opuesto va a teta, lo opuesto va a teta. Y lo mismo aquí, ¿no? Estos triangulitos que se van a sombrear van a ser ambos isósceles, ¿listo? Entonces también ustedes pueden verificar si un trapecio tiene diagonales iguales, va a ser también un trapecio isósceles. Bien, ahora veamos unos teoremas acerca del trapecio, ¿no? A ver, digamos que tenga acá el trapecio ABCD, hemos considerado por acá su respectiva base media. Bueno, entonces veamos las propiedades que se cumplen. Primero que la longitud de esta base media, que es X, viene a ser la suma de las dos bases dividido entre 2, ¿no? Vale decir que es la semisuma de las bases, ¿no? La siguiente propiedad es que esa base media es paralela al tercer lado, ¿no? MN paralelo con AD. Muy bien, ¿no? Lo podríamos demostrar de repente, ¿no?, haciendo acá una prolongación, BN, prolongamos, y vamos a observar acá que en este triángulo
esta línea vamos a ver que es la base media, ¿no? Muy bien, esa es la idea para la demostración. Lo mismo para este segundo caso, ¿no? Si ahora tomamos los puntos medios de las diagonales, ¿no? Ya no de los lados laterales, sino de las diagonales, entonces se va a cumplir que ese segmento que une esos puntos medios, que es Z, va a ser igual a la longitud de la base mayor menos la base menor dividido entre 2, ¿no? Sería la semidiferencia de las bases. En la otra propiedad es parecido, que el segmento PQ viene a ser paralelo a las bases, ¿no? Suficiente a una de ellas, ¿no? Muy bien, ¿no? Y la idea para la demostración es similar. Van a prolongar, por ejemplo, acá la línea CQ y van a tener que en este triángulo, este segmento es su base media. Muy bien, ¿no? Veamos unos casos particulares acerca de la base media. Cuando le pidan la distancia del punto medio de un segmento hacia la recta, y digamos que el segmento no sea secante a la recta. En este caso, lo que va a ser recomendable es trazar las perpendiculares de los extremos hacia esa recta, y se va a formar un trapecio rectángulo, ¿sí o no? ¿No? Este es el trapecio rectángulo, donde las bases serían A y B. Entonces se cumple que el X vendría a ser su respectiva base media, porque es punto medio y además son paralelos. Sería también A más B sobre 2. Y si el segmento fuera secante, bueno, va a estar por acá más o menos su punto medio. Lo mismo, trazamos las perpendiculares, entonces es recomendable, de los extremos hacia esa recta. Digamos que esta línea mida M y que él mida N. Entonces el Z viene a ser igual sería la semidiferencia de las bases, ¿no? M menos N sobre 2. ¿Listo? Bueno, entonces, de manera de prueba van a darse cuenta que si completan el trapecio van a tener este caso, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora estudiemos el último de los cuadriláteros, denominado trapezoide. El trapezoide, a diferencia del paralelogramo y del trapecio, no tiene lados opuestos paralelos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cuadrilátero ABCD. Entonces vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Si el lado AD con el lado CD no son paralelos, AB con CD, entonces eso lo vamos a nombrar así. Este es el símbolo de las paralelas, que todo significa lo contrario. AB con CD no son paralelos, lo mismo que AD no es paralelo con BC. Entonces, si ese cuadrilátero cumple esa condición, vamos a afirmar que ABCD es un trapezoide. Esto es un trapezoide. Muy bien. También tenemos dos tipos de trapezoide. Uno de los trapezoides justamente es el llamado trapezoide simétrico. Se dice que una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra. O si no, también se puede indicar, ¿no?, que con respecto a una diagonal, los lados que concurran justamente en uno de los extremos deben ser iguales, lo mismo aquí, este lado con este otro. Bueno, esa figura sería un trapezoide simétrico. Van a notar que esta línea es el eje de simetría, o si no también que estos triángulos son congruentes. Es por eso que este ángulo va a ser igual a este otro. Lo mismo aquí, este ángulo es igual a él. Bueno, y toda esta recta que se encuentra aquí, ¿no?, que contiene esa diagonal, es a lo que se denomina eje de simetría, ¿no? Su característica es a manera de un espejo, ¿no? Es el eje de simetría. Muy bien, ¿no? Si trazan la otra diagonal, van a observar justamente lo que se indicó al comienzo, que esta diagonal es parte de la mediatriz de la otra diagonal. Muy bien. Y si un trapezoide no tiene eje de simetría con respecto a la diagonal, muy bien, ¿no?, entonces él vendría a ser simplemente un trapezoide asimétrico, ¿no? Digamos que no hay nada en particular con respecto a A y D, como B y C, lo mismo para la otra diagonal, ¿no? Entonces esto es a lo que se va a denominar trapezoide asimétrico. Muy bien, trapezoide asimétrico. Bueno, a este trapezoide simétrico, también se le va a denominar trapezoide bisósceles. ¿Por qué bisósceles? Porque justamente con respecto a la otra diagonal van a observar que es la base de dos triángulos isósceles. Muy bien, ¿no? Veamos ahora justamente la parte aplicativa de los problemas acerca del tema de cuadriláteros.
Muy bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cada cuadrilátero que se ha definido, ¿no? A ver, en la pregunta 1 le dicen que en el gráfico ABCD es un trapecio isósceles donde BC y AD son paralelos, o sea, son las bases, ¿no? Quiere decir entonces que si este ángulo vale 53, él también debe ser 53, ¿no? Es un trapecio isósceles. ¿Qué más? Dicen que AB es igual a 5 y que BC vale 4. Con este dato nos piden calcular cuánto es AD. Entonces a todo este AD le vamos a poner X. ¿Listo? A AD le ponemos X. ¿Listo? Entonces en el problema se nos pide calcular cuánto es dicha longitud. Muy bien, ¿no? Como es un trapecio isósceles, también hemos indicado que los lados laterales son iguales. ¿Listo? Hemos puesto ya todos los datos. A ver, ¿cuál sería la idea para resolverlo? Podría ser trazar la paralela a partir de C, y tendríamos ya un paralelogramo. O si no, hacerlo más sencillo, ¿no? Lo que se le ocurre a todos los estudiantes es aprovechar ambos notables, ¿no? Y de pasada demostramos una propiedad de los trapecios isósceles, ¿no? Que se trazan las alturas de los extremos de la base menor. Entonces van a observar lo siguiente, ¿no? Que estos dos triángulos vienen a ser congruentes, este que sea punto H, este que sea M. Él es triángulo notable, ¿no? Es más, la hipotenusa vale 5, es el más sencillo. Este lado sería 4, este lado sería 3. Acá lo mismo, ¿no? Por el notable, sino que las alturas se sabe que son iguales. Este lado también sería 3. Tenemos que este lado vale 4 y él también sería 4. Bueno, al final se demuestra que esto es un cuadrado, no está muy bien dibujado. Tendríamos finalmente que el X vendría a ser la suma de 3, 4 y 3, ¿no? Sino que esto vendría a ser 10. Muy bien, solamente hemos aprovechado los dos triángulos que vienen a ser triángulos congruentes en general, que AH es igual a MD. Muy bien, ¿no? A ver, aplicación número 2. ¿Listo? Aplicación número 2. Dice, en el gráfico AB7, BC6 y AD5 nos piden hallar MN. ¿Listo? Muy bien, ¿no? El MN, como creo que no está muy claro, lo remarcamos así. Ya está, ¿no? X, ¿no? La distancia de punto M hacia CD. Inicialmente ponemos los datos. Esto vale 7, L es igual a 5 y AD vale 10. ¿Listo? A todo esto de acá le ponemos 10. Muy bien, ¿listo? A ver, el siguiente paso va a ser simplemente notar las características del ejercicio. Esta línea es bisectriz, que tenemos teta, teta, y acá un 90, ¿no? Entonces, cuando se tenga esa figura, la idea sería que completen, ¿no? Prolongan BM. Van a observar que el triángulo que se está formando por aquí, el triángulo vamos a sombrearlo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen en esa figura sombreada? Que es un triángulo donde la altura es bisectriz. Ah, y ese triángulo lo reconocemos, ¿sí o no? El triángulo ARB, allá ese triángulo viene a ser isósceles. ¿Listo? Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, a ver, ¿qué recordamos del triángulo isósceles? Allá que la altura también es mediana, o sea que ellos dos son iguales, y que este lado es 7, él también debe ser 7. Por lo tanto, como todo es 10, sino que esta parte de acá vendría a ser 3. Muy bien, ¿no? Luego estaremos observando que en este trapecio que es trapecio rectángulo, está al revés, pero es un trapecio en fin. Entonces, en el trapecio rectángulo, vamos a indicar así, en el trapecio sería BCDR, tendríamos que la línea MN es base media, ¿no? MN es base media. ¿De acuerdo? Porque él es punto medio y es paralela a la base, ¿no? Entonces el X, ¿cómo se va a calcular? Sería la suma de las dos bases, 5 y 3, dividido sobre 2, ¿no? Para este trapecio, ¿no? Ojo, ¿no? Para este trapecio, esto es la base mayor y él es la base menor, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta sería 4. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Veamos la última aplicación, aplicación número 3. Es un problema que está como texto. Muy bien, ¿no? Le dicen que en un trapecio las diagonales miden 10 y 14. ¿Listo? Entonces grafiquemos justamente al trapecio, más o menos por aquí. Trapecio
las diagonales miden 10 y 14, ¿no? Algo así. Más o menos por acá estaría el trapecio. Trapecio ABCD. Digamos que la diagonal AC sea igual a 14, 10, ¿no? Que parezca, y la otra diagonal BD sea igual a 14, ¿no? Entonces aquí indicamos por dato, sea AC igual a 10 y BD es 14. Nos piden calcular el valor, el menor valor de la mediana o la base media, ¿no? O sea, trazamos acá en la línea. Listo. Ellos son iguales, entonces lo que nos piden calcular, digamos, es para el segmento MN, que mide X, nos piden X, pero que sea el menor entero. Eso implicaría buscar alguna desigualdad, ¿sí o no? Para eso lo que hay que buscar es una desigualdad, ¿no? Muy bien, se podría de repente pensar así, ¿no? El X es la base mayor más la base menor entre 2, y que este lado A es menor que esta suma de laditos, ¿no? Y este lado es menor que la suma de lados, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, voy a buscar un triángulo en forma directa para el X, ¿no? Para eso recordamos el teorema de la base media para triángulos, ¿no? Ubicamos el punto medio de la base mayor, también podría ser la base menor, y trazamos la línea LN, ¿no? Allá, LN para el triángulo ACD es base media, ¿no? Y hemos quedado que AC vale 10, ¿sí o no? Entonces su base media sería 5, ¿sí o no? Lo mismo para el triángulo ABD. Él es punto medio y él es punto medio. Allá, o sea que la línea LM sería su base media, ¿no? Para el triángulo BDA. BD vale 14, entonces su base media sería 7, ¿no? La mitad, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el triángulo donde X es un lado, ¿no? ¿Listo? Sería más simple ya analizarlo, ¿sí? Entonces acá indicamos, ahora en el triángulo sería MLN, tendríamos que el X está entre dos valores, ¿no? Incluso nos va a salir el máximo y el mínimo, ¿no? Recuerdan, en el triángulo MLN, por existencia, X es menor que la suma, 7 más 5, sino que es 12, y mayor que la diferencia, ¿no? Sería 7 menos 5, ¿no? A eso vendría a ser 2, ¿listo? Entonces, ahora sí se puede analizar los valores para el X, ¿no? Del 3, 4, enteros, por supuesto, hasta el 11, ¿no? Nos piden el mínimo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en el problema sería 3, ¿no? Mayor que 2, el mínimo es 3, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no?